Estaba preocupado porque todo el mundo está hablando acerca de la recesión, de la crisis económica, y yo tengo una empresa. Tengo 7 personas en este momento, incluyéndonos a los 2 socios fundadores. Y yo decía, ¿cómo nos vamos a proteger si la gente está hablando de despidos masivos, de que no va a haber tantas ventas, de que las empresas van a sufrir, de que van a pasar un montón de cosas malas? ¿Cómo vamos a empezar a protegernos de todo esto? Así que empecé a hacer una investigación y estos son 5 consejos para proteger tu empresa de la recesión. Antes de empezar, hablemos acerca de qué es una recesión. Es simplemente cuando, bueno, simplemente no, es un momento caótico de crisis, pero depende de cómo lo mires. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Producto Interno Bruto mide lo que está produciendo el país, es decir, cuántos bienes, cuántos servicios está produciendo, básicamente todo lo que vende, ¿no? Pero en una recesión económica, ese número ya no es positivo, sino que es negativo, es decir, empieza a decrecer. Y eso lo que empieza a generar es esos despidos masivos. Y cómo funciona la economía, en esencia, es que si las personas empiezan a dejar de gastar, las empresas dejan de tener ingresos y como dejan de tener ingresos empiezan a despedir y como dejan de despedir la gente tiene menos ingresos y por ende deja de gastar y empieza a ser un bucle gigante que empieza a crear un colapso económico. Por eso tenemos que protegernos si queremos sobrevivir, porque también en medio de estas crisis se generan muchas oportunidades para los que tienen un flujo de efectivo alto, para los que tienen un buen ahorro y para los que pueden directamente comprar cosas mucho más económicas durante esta crisis, que eso lo estuvimos viendo en otro video. Por eso suscríbete a este canal de economía y finanzas personales para seguir aprendiendo. Pero bien, ¿cómo sobrevivir entonces a esta crisis? Hablemos de ello. Lo primero que sí o sí necesitamos hacer es diversificar nuestra oferta. No podemos depender de un solo producto. No sabemos cómo se van a comportar las cosas. Puede que haya un producto que haga boom en ventas y se venda un montón. Y puede que haya productos que nadie quiera durante esta recesión. Como por ejemplo, en las recesiones lo que pasa es que la gente tiende a ahorrar mucho más. Por eso, negocios de entretenimiento tienden a sufrir muchísimo más. Las cosas no esenciales, empieza la gente a no salir tanto a restaurantes de lujo para darse un gusto, o empieza a no darse tantos viajes, o empieza a no ir tanto a cine porque prefiere ahorrarse ese dinero y quedarse en casa, y entonces empiezan algunos productos a verse afectado el tema de sus ingresos. La gente ya no los está demandando tanto. Lo que podemos hacer es empezar a tener una gama amplia de servicios, de productos digitales, de vender a múltiples lugares del mundo y de no depender de una sola fuente de ingresos. Es lo más importante, porque si una de ellas cae, te empiezas a tambalear. Hay un libro que le recomiendo muchísimo de Patrick Bet-David que se llama The Five Moves, algo relacionado a eso. Y él, algo que decía que me impactó demasiado, que me asustó muchísimo, es que si tú estás vendiendo algún producto, algún servicio o tienes un cliente que representa el 30% de tus ingresos, estás en problemas. Es decir, tienes que estar tan diversificado que tus productos no representen el 30% de tus ingresos, para que estén así como en muchas canastas, muchos huevos en distintas canastas. Y de esta manera, si uno cae, no te va a golpear tanto y vas a poder soportar esa caída. Ahí te dejo el dato. Punto número 2, innovación constante. Mira, no nos podemos quedar quietos. Y aquí es muy importante que como empresarios, que como empresa, te liberes de tiempo para poder pensar, para poder crear cosas nuevas. La única diferencia entre tú y una persona normal, si eres emprendedor, es que tú fuiste capaz de crear dinero de la nada, literalmente. Porque leíste unos cuantos libros, viste unos cuantos videos, aprendiste cómo hacer un negocio, lo ejecutaste y ¡boom! Surgió un negocio que está generando flujo de efectivo todos los meses. Pero si tú te enfocas solamente en trabajar en tu negocio y no en expandirlo, te vas a estancar y va a ser muy peligroso. Necesitas empezar a delegar cada vez más las cosas operativas para enfocarte en experimentar nuevos negocios. Esto es lo que te va a permitir sobrevivir tu empresa. Porque si te enfocas todo el tiempo en hacer cosas operativas, como por ejemplo la contabilidad de tu empresa, no vas a tener tiempo luego para pensar en expandir tu empresa. Y esto va a hacer que durante las crisis pues se quiebre porque no vas a estar protegido para esto. Entonces, la clave aquí es que tienes que tener proyectos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Simplemente estate en constante experimento para saber qué puede funcionar y qué no. Por lo menos 1, 2 o 3 experimentos al mes nuevos, diferentes, que te permitan ver nuevas posibilidades de negocio. Y con tu empresa pues empieces a automatizar procesos para poder gestionar todas estas variables. Ahora, punto número 3. Necesitas tener liquidez. Necesitas tener como un cofrecito del tesoro donde tengas una cantidad, un fondo de emergencia para
que si empieza a haber una crisis muy fuerte en tu sector, puedas sobrevivir unos cuantos meses. Que directamente pueda así reducir unos cuantos costos para poder ahorrar mucho más, pero que además tengas un fondo de emergencia que te permita vivir entre 3 a 6 meses de que puedas pagarle a todo el mundo y que las cosas puedan seguir funcionando. De hecho, eso lo recomienda también mucho Bill Gates y creo que también Mark Zuckerberg tenían algo así como un fondo de 12 meses para pagar a sus empleados y esto les permitió tener mucha maniobra para poder tomar riesgos. Porque imagínate lo siguiente, si tú tienes solamente un mes para vivir y el próximo te quiebras, no vas a tomar riesgos, quieres jugar a lo seguro. Y este hecho de jugar a lo seguro te impide crecer. Pero en cambio, el hecho de tener un fondo de emergencias te dice, ok, puedo intentarlo y si falla no pasa nada porque tengo todavía unos meses para poder pagar, para poder tener liquidez. Y esto lo que te permite es tomar más riesgos, experimentar más y por ende crecer muchísimo más tu empresa. Así que ten liquidez durante estas épocas. Ten incluso un fondo de emergencia y ten un fondo para comprar negocios o para comprar cosas baratas. Porque durante las crisis, la gente que no tiene bien organizadas sus finanzas personales empieza a vender muy barato por desesperación y tú, si tienes un buen flujo de efectivo, puedes comprar cosas muy baratas. Y no me refiero a simplemente comprar ropa o eso, no. Comprar negocios o comprar activos que luego te permitan crecer mucho más tu negocio. Como por ejemplo bienes inmuebles, incluso para proteger tu patrimonio personal. Ahora, punto número 4 para protegerte de la crisis. Esa crisis no va a llegar a todo el mundo de la misma manera. Es más, puede que cuando Estados Unidos salga de la crisis, los otros países de Latinoamérica empiecen a entrar en crisis. Entonces, es como que va a haber distintos momentos. Para ello y para protegerte, vende a multimercados. Es decir, ten clientes en Estados Unidos, en Panamá, en México, en Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y un montón de países más para poder que si las cosas van mal, pues tú simplemente llegas y vendes más a otro país y ya te nivelas un poco en tus ingresos. Nosotros en este momento con nuestro modelo de negocio estamos vendiendo aproximadamente 41 países. Es donde más, es como el límite de donde hemos tenido ventas. Pero normalmente le vendemos en un mes a unos 10, 15 países diferentes. Así que ese es lo que tienes que hacer para poder sobrevivir en esta crisis, poder vender a multimercados. Y para ello te recomiendo mucho temas de marketing digital. Nosotros somos una agencia de marketing digital y además vendemos infoproductos digitales, con lo cual estamos bastante diversificados. Si quieres aprender muchísimo más, suscríbete a este canal y tengo otro canal que solo hablo de marketing digital, así que ahí puedes considerar verlo también. Punto número 5, cash flow y recurrencias. Esto viene a ser lo mismo, pero en dos palabras, una en inglés y una en español. ¿Qué es lo que necesitamos? Flujo de efectivo constante. Para ello, vende alguna recurrencia. Así como tú pagas Netflix o Amazon Prime o algún servicio de suscripción todos los meses, eso es muy bueno para las empresas porque saben que va a estar un grupo de gente pagando mes tras mes. Que sí, que puede haber cancelaciones, pero mes tras mes tienes predictibilidad. Sabes cuánto te vas a poder ganar aproximadamente el próximo mes. Y esto es lo que necesitamos, tener algún producto o servicio que sea de recurrencia, sea alquiler de computadores, sea que vendes un software, sea que vendes una membresía donde haces meditaciones, sea que vendes lo que sea. Pero invéntate algo que sea recurrente. Y cuanto más masivo, mejor. Porque si es una cantidad gigante de personas que te paga algo económico, vas a tener mucho dinero. Y como es algo económico, puede que no te lo corten como tal. Puede que digan, ok, son $10 al mes, $20 al mes. Ok, lo voy a seguir pagando sin ningún problema. Porque pues está muy barato. Y un montón de gente así te permite protegerte de estas crisis. Ahora, si quieres aprender cómo hacerte rico durante la recesión, te dejo este video súper recomendado por aquí para tener más ideas de qué es lo que tienes que hacer durante estas crisis. Sin más que decirte, nos vemos.